Mucho antes de los titulares. Mucho antes de los rumores. Mucho antes de la tragedia. Había un joven de Baltimore que creía que el trabajo duro y el talento podían cambiar su vida para siempre. Las cortinas permanecían cerradas incluso a plena tarde. Un televisor parpadeaba silenciosamente en la esquina de un pequeño apartamento, reproduciendo escenas de una vida que alguna vez pareció más grande que la realidad misma. El hombre que observaba había pasado años dominando la atención en las pantallas de cine y televisión de todo Estados Unidos. Millones conocían su rostro. Los críticos elogiaban su talento. Los veteranos de la industria creían que representaba el futuro de Hollywood negro. Sin embargo, en aquellos últimos años, los aplausos se habían apagado. El teléfono sonaba cada vez menos. Los guiones dejaron de llegar. El foco que alguna vez lo siguió a todas partes desapareció lentamente, dejando atrás un silencio que pesaba más que cualquier crítica. ¿Qué le ocurrió al actor que muchos creían que se convertiría en el puente entre Sidney Poitier y una nueva generación de estrellas como Denzel Washington? ¿Cómo un intérprete talentoso, celebrado por su inteligencia, presencia y profundidad emocional, terminó luchando contra batallas que el público nunca llegó a ver? Esta no es simplemente una historia sobre la fama. Es una historia sobre la ambición, la identidad, la adicción, la soledad y la frágil línea que separa el éxito de la autodestrucción. Antes de los titulares. Antes de los rumores. Antes de la tragedia. Existía un joven de Baltimore que creía que el esfuerzo y el talento podían transformar su destino para siempre. Mucho antes de que Hollywood conociera su nombre, la vida avanzaba a un ritmo más tranquilo en las calles de Baltimore. Howard Rawlings nació el 17 de octubre de 1950, el menor de 4 hijos en una familia trabajadora. Su madre se ganaba la vida como empleada doméstica. Su padre pasaba largas jornadas trabajando en una acería. No había riqueza esperándolo, ni conexiones familiares con la industria del entretenimiento, ni un camino claro que condujera a la fama. Como muchos jóvenes que crecieron en barrios de clase trabajadora, aprendió desde temprano que el éxito tendría que ganárselo. La música fue una de sus primeras pasiones. Le encantaba tocar el saxofón y a menudo encontraba consuelo en su sonido. En ese momento, la actuación no formaba parte de sus planes. Su sueño era mucho más sencillo. Quería convertirse en maestro y construir un futuro estable para sí mismo. Sin embargo, la vida suele cambiar de dirección cuando menos lo esperamos. A los 17 años, Howard trabajaba durante el verano como empleado de mantenimiento en una tienda Sears de Baltimore. Un día, un amigo lo convenció para que lo acompañara a una audición en un teatro local. Howard nunca había actuado antes. No tenía formación, experiencia ni expectativas. Simplemente estaba allí para apoyar a su amigo. Entonces ocurrió algo extraordinario. Cuando comenzó a leer unas líneas del guión, el director notó de inmediato que tenía algo especial. Había una confianza natural en su voz. Había emoción en su interpretación. Y, sobre todo, había autenticidad. Howard obtuvo un papel en una producción local de Mice and Men. Aquella única audición lo cambió todo. Por primera vez, vio un futuro diferente al que había imaginado. La actuación dejó de ser algo que hacían otras personas. Se convirtió en algo en lo que no podía dejar de pensar. Se matriculó en la Universidad Estatal de Towson para estudiar teatro, mientras continuaba buscando oportunidades sobre el escenario. Sus padres apoyaban su educación, pero observaban con cautela su creciente interés por la actuación. Entendían la realidad de Estados Unidos en aquella época. Las oportunidades para los actores negros eran limitadas y las historias de éxito eran escasas. Sus preocupaciones aumentaron cuando Howard consiguió un papel en Our Street, una de las primeras telenovelas televisivas protagonizadas por afroamericanos. La oportunidad era tan importante que decidió abandonar la universidad y dedicarse por completo a la actuación. Sus padres se preocuparon. Le dijeron que los afroamericanos rara vez se convertían en estrellas de cine. Lo animaron a elegir una profesión más segura. Sus temores nacían de la experiencia, no de la falta de fe en él. Pero Howard Rawlings ya había tomado una decisión. Con apenas unos cientos de dólares en el bolsillo, se mudó a la ciudad de Nueva York para perseguir un sueño que no ofrecía ninguna garantía. La ciudad estaba llena de artistas talentosos que buscaban exactamente la misma oportunidad. Sin embargo, Howard parecía poseer algo que los productores no podían ignorar. Los papeles comenzaron a llegar uno tras otro. Producciones de Broadway. Dramas off-Broadway.
Proyectos televisivos. Historias históricas. Interpretaciones serias que exigían profundidad y disciplina. El joven que alguna vez planeó pasar su vida en un aula estaba convirtiéndose silenciosamente en uno de los actores más prometedores de su generación. Y muy pronto, una oportunidad llegaría para cambiar su vida para siempre. Algunas carreras ascienden lentamente. Otras irrumpen ante el público gracias a una sola oportunidad. Para Howard Rollins, esa oportunidad llegó cuando fue elegido para interpretar a Colehouse Walker Jr. en la película Ragtime. Era el tipo de papel con el que los actores sueñan y que persiguen durante años. La competencia era feroz. Estrellas consagradas y nombres muy conocidos estaban siendo considerados para el mismo personaje. Howard asumió que tenía pocas posibilidades. Cuando supo que el papel era suyo, la emoción lo desbordó. Según recordó más tarde, cayó al suelo y lloró. Comprendía lo que aquella oportunidad significaba. Más importante aún, comprendía que su vida nunca volvería a ser la misma. La actuación lo cambió todo. El público lo notó. Los críticos lo notaron. Hollywood lo notó. Su interpretación le valió importantes reconocimientos, incluida una nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto. De repente, Howard Rollins ya no era una promesa emergente. Era uno de los jóvenes actores más respetados de Estados Unidos. El éxito de Ragtime abrió puertas que antes parecían imposibles de alcanzar. Llegaron más proyectos televisivos. Los dramas históricos comenzaron a buscarlo. Los productores reconocieron su capacidad para aportar inteligencia y profundidad emocional a cada personaje que interpretaba. A diferencia de muchos artistas que dependían únicamente de su carisma, Howard poseía una habilidad poco común: hacer que el público sintiera los conflictos internos de los personajes que representaba. Uno de los papeles más significativos de su carrera llegó cuando interpretó al líder de los derechos civiles Medgar Evers. La actuación recibió elogios generalizados y reforzó su reputación como un actor capaz de contar historias importantes con dignidad y autenticidad. La historia de Howard Rollins comenzaba a convertirse en un ejemplo de lo que podían lograr la determinación y el talento. Entonces llegó otro momento decisivo en su carrera. En 1984, Howard apareció en A Soldier Story, una película que más tarde sería recordada como una de las producciones más importantes protagonizadas por actores afroamericanos de su época. El elenco incluía futuras estrellas cuyos nombres se volverían legendarios en Hollywood. Y aún así, Howard destacó. Su interpretación transmitía una autoridad silenciosa que exigía atención. Los espectadores le creían. Los críticos lo admiraban. Sus compañeros actores lo respetaban. Lo que mucha gente no sabía era que, mientras filmaba la película, Howard estaba atravesando el duelo por la muerte de su padre. En lugar de apartarse del trabajo, volcó sus emociones en la actuación. El dolor se convirtió en interpretación. El duelo se convirtió en arte. El resultado fue inolvidable. A finales de la década de 1980, Howard Rollins se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood negro. Su carrera parecía destinada a alcanzar alturas aún mayores. Entonces llegó otra gran oportunidad. Fue elegido para interpretar al detective Doyle Tibbs en la serie de televisión In the Heat of the Night. El papel tenía un enorme significado porque originalmente había sido interpretado por Sidney Poitier, uno de los actores más respetados de la historia estadounidense. Muchos vieron aquel casting como algo simbólico. Había llegado una nueva generación. Semana tras semana, los espectadores recibían a Doyle Tibbs en sus hogares. Los índices de audiencia eran sólidos. La popularidad seguía creciendo. Howard Rollins se convirtió en un nombre familiar en todo Estados Unidos. Su futuro parecía más brillante que nunca. Los premios, el reconocimiento, el respeto y el éxito parecían confirmar lo que muchos habían creído desde el principio. Howard Rollins se estaba convirtiendo en una de las figuras más representativas de Hollywood negro de su generación. Pero detrás del éxito, una historia diferente comenzaba a desarrollarse. Una historia que muy pocas personas podían ver. El éxito puede ser engañoso. Desde el exterior, Howard Rollins parecía tener todo lo que un actor podía desear. Contaba con el reconocimiento de la crítica, una carrera respetada y un papel protagónico en uno de los dramas televisivos más populares de Estados Unidos. El público veía confianza. Veía logros. Veía a un hombre que había llegado a la cima. Lo que no podían ver eran las luchas que crecían bajo la superficie.
En 1988, mientras disfrutaba del éxito de In the Heat of the Night, la vida de Howard tomó un rumbo preocupante. Fue arrestado después de que la policía lo detuviera por exceso de velocidad en una autopista de Luisiana. Las autoridades lo acusaron de posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol y varias infracciones de tránsito. La noticia sorprendió a los fanáticos. Para muchas personas, fue la primera señal de que algo no estaba bien. Howard ingresó a rehabilitación e intentó recuperar el control de su vida. La experiencia fue emocionalmente dolorosa. Algunos informes señalaron que luchó profundamente durante el proceso. En un momento, según se reportó, llegó a expresar pensamientos de acabar con su propia vida antes que continuar con el tratamiento. Quienes lo apreciaban comenzaron a preocuparse cada vez más. Entre ellos estaba Carroll O'Connor, su compañero de reparto y uno de sus mayores defensores. Mientras los rumores se propagaban por los tabloides y los medios de entretenimiento, O'Connor defendió públicamente a Howard y rechazó las afirmaciones de que lo había abandonado. Durante un tiempo, la recuperación pareció posible. Howard regresó a In the Heat of the Night. Su popularidad seguía siendo fuerte. Los espectadores continuaban apoyando a Virgil Tibbs, y muchos esperaban que lo peor ya hubiera quedado atrás. Lamentablemente, la batalla no había terminado. La adicción rara vez desaparece simplemente porque alguien desee que lo haga. Con el paso de los años, los viejos hábitos comenzaron a regresar. Según diversos informes, Howard llegaba tarde al trabajo. En ocasiones, ni siquiera se presentaba. Productores, miembros del elenco y ejecutivos del estudio tuvieron que lidiar con una incertidumbre cada vez mayor. Las consecuencias se volvieron imposibles de ignorar. Siguieron nuevos arrestos. Los problemas legales se acumularon. Las comparecencias ante los tribunales reemplazaron las celebraciones profesionales. Los titulares que antes elogiaban sus actuaciones ahora se centraban en sus problemas personales. La historia de Howard Rollins estaba cambiando de una manera que pocos habrían imaginado. En 1992, enfrentó otra condena relacionada con conducir bajo los efectos de sustancias. Poco después surgieron nuevos problemas legales. Cada incidente dañaba un poco más su reputación profesional. Hollywood puede ser indulgente, pero solo hasta cierto punto. Para 1993, la situación había llegado a un punto de quiebre. Los productores de In the Heat of the Night ya no podían ignorar las interrupciones y dificultades que generaban sus problemas. Howard Rollins fue apartado de la serie que lo había convertido en un ícono de la televisión. La decisión marcó uno de los momentos más dolorosos de su carrera en Hollywood. Durante años, Virgil Tibbs había representado inteligencia, dignidad y autoridad. Perder ese papel fue como perder una parte de sí mismo. A medida que las oportunidades laborales se volvían cada vez más escasas, surgió otro desafío. Su salud comenzó a deteriorarse. Los rumores se extendieron por toda la industria del entretenimiento. Historias aparecieron en periódicos y columnas de chismes. Las especulaciones comenzaron a sonar más fuerte que los hechos. Algunas personas susurraban sobre enfermedades graves. Otras cuestionaban si alguna vez regresaría a la carrera que tanto amaba. El público veía controversia. Howard veía cómo su mundo se hacía cada vez más pequeño. El actor que alguna vez fue considerado una futura leyenda de Hollywood negro ahora luchaba en varios frentes al mismo tiempo. Su carrera se estaba desvaneciendo. Su salud se deterioraba. Y el capítulo más difícil de su vida aún estaba por comenzar. A principios de la década de 1990, Howard Rollins ya no era noticia únicamente por sus actuaciones. Sus problemas personales se habían convertido en tema de conversación pública. Los periódicos seguían cada arresto. Los programas de entretenimiento analizaban cada tropiezo. Los tabloides buscaban nuevos detalles para alimentar a una audiencia fascinada por la caída de las celebridades. Los mismos medios que alguna vez celebraron sus logros ahora parecían más interesados en documentar sus errores. Para muchos estadounidenses, la historia resultaba desgarradora. No se trataba de un actor desconocido intentando abrirse camino. Era Virgil Tibbs. Era el talentoso intérprete cuya labor en Ragtime y A Soldier's Story le había ganado la admiración de toda la industria. La gente observaba su deterioro en tiempo real. Algunos respondían con compasión. Otros respondían con juicio. Esa división reflejaba una conversación más amplia que se estaba desarrollando en Estados Unidos.
En aquella época, la adicción era vista con frecuencia como un fracaso personal en lugar de una lucha médica y psicológica. La comprensión pública sobre el abuso de sustancias seguía siendo limitada, especialmente cuando se trataba de celebridades. Como resultado, los problemas de Howard eclipsaban con frecuencia sus logros. Sin embargo, no todos le dieron la espalda. Carroll O'Connor siguió siendo uno de sus defensores más leales. Una y otra vez lo defendió públicamente. Rechazó rumores, cuestionó informaciones inexactas y animó a la gente a recordar al hombre que existía detrás de los titulares. Esos esfuerzos fueron importantes. Recordaron al público que Howard Rollins era mucho más que los errores que aparecían en los periódicos. Dentro de Hollywood negro, muchos observaban su situación desde una perspectiva diferente. Algunos creían que los artistas afroamericanos enfrentaban un escrutinio más severo que otros colegas. Otros señalaban las limitadas oportunidades disponibles para los actores negros durante aquel periodo. Un revés profesional que podía ser superable para un actor podía convertirse en algo devastador para otro. La conversación en torno a la historia de Howard Rollins se volvió más grande que una sola persona. Planteó preguntas sobre la adicción. Planteó preguntas sobre la salud mental. Planteó preguntas sobre cómo Estados Unidos trata a las personas talentosas cuando comienzan a caer. Aunque la cobertura internacional fue más limitada que la atención mediática dentro del país, sus dificultades se hicieron ampliamente conocidas en los círculos del entretenimiento. Su carrera en Hollywood era recordada cada vez más por la controversia que por sus logros. Y quizá esa fue la mayor tragedia de todas. Porque detrás de cada titular había un artista extraordinariamente talentoso que estaba luchando contra batallas que la mayoría de la gente nunca llegó a comprender por completo. Y mientras el público seguía debatiendo sus decisiones, Howard estaba entrando en el periodo más difícil y doloroso de toda su vida, a principios de la década de 1990. Howard Rollins ya no era noticia únicamente por sus actuaciones. Sus problemas personales se habían convertido en tema de conversación pública. Los periódicos seguían cada arresto. Los programas de entretenimiento analizaban cada tropiezo. Los tabloides buscaban nuevos detalles para alimentar a una audiencia fascinada por la caída de las celebridades. Los mismos medios que alguna vez celebraron sus logros ahora parecían más interesados en documentar sus errores. Para muchos estadounidenses, la historia resultaba desgarradora. No se trataba de un actor desconocido intentando abrirse camino. Era Doyle Tibbs. Era el talentoso intérprete cuya labor en Ragtime y A Soldier's Story le había ganado la admiración de toda la industria. La gente observaba su deterioro en tiempo real. Algunos respondían con compasión. Otros respondían con juicio. Esa división reflejaba una conversación más amplia que se estaba desarrollando en Estados Unidos. En aquella época, la adicción era vista con frecuencia como un fracaso personal en lugar de una lucha médica y psicológica. La comprensión pública sobre el abuso de sustancias seguía siendo limitada, especialmente cuando se trataba de celebridades. Como resultado, los problemas de Howard eclipsaban con frecuencia sus logros. Sin embargo, no todos le dieron la espalda. Carroll O'Connor siguió siendo uno de sus defensores más leales. Una y otra vez lo defendió públicamente. Rechazó rumores, cuestionó informaciones inexactas y animó a la gente a recordar al hombre que existía detrás de los titulares. Esos esfuerzos fueron importantes. Recordaron al público que Howard Rollins era mucho más que los errores que aparecían en los periódicos. Dentro de Hollywood negro, muchos observaban su situación desde una perspectiva diferente. Algunos creían que los artistas afroamericanos enfrentaban un escrutinio más severo que otros colegas. Otros señalaban las limitadas oportunidades disponibles para los actores negros durante aquel periodo. Un revés profesional que podía ser superable para un actor podía convertirse en algo devastador para otro. La conversación en torno a la historia de Howard Rollins se volvió más grande que una sola persona. Planteó preguntas sobre la adicción. Planteó preguntas sobre la salud mental. Planteó preguntas sobre cómo Estados Unidos trata a las personas talentosas cuando comienzan a caer. Aunque la cobertura internacional fue más limitada que la atención mediática dentro del país. Sus dificultades se hicieron ampliamente conocidas en los círculos del entretenimiento. Su carrera en Hollywood era recordada cada vez más por la controversia que por sus logros. Y quizá esa fue la mayor tragedia de todas. Porque detrás de cada titular había un artista extraordinariamente talentoso que estaba luchando contra batallas que la mayoría de la gente nunca llegó a comprender por completo.
Y mientras el público seguía debatiendo sus decisiones, Howard estaba entrando en el periodo más difícil y doloroso de toda su vida. The final chapter of Howard Rollins' life was far different from the future many once imagined for him. After years of fighting addiction, legal troubles, and declining health, he received devastating news. Doctors informed him that he was suffering from lymphatic cancer. Reports and rumors surrounding HIV continued to follow him, creating even more pressure during an already difficult period. Friends later described a man struggling to cope with overwhelming physical and emotional pain. The actor who had once commanded movie screens across America found himself spending more time alone. The opportunities that had once arrived so easily became increasingly rare. The phone calls slowed. The invitations disappeared. The spotlight moved on. In those final months, Howard Rollins reportedly spent much of his time inside his apartment, often watching reruns of the television shows and films that had once made him famous. There is something deeply human about that image. A man looking back at the life he built. A man remembering who he used to be. A man searching for comfort in memories while facing a future he knew was growing shorter. On December 8, 1996, Howard Rollins passed away at only 46 years old. The news shocked many people who had followed his career from the beginning. For some, the story ended there. But for others, it became the beginning of a different conversation. The Howard Rollins story was never simply about addiction, controversy, or tragedy. It was also about extraordinary talent. It was about determination. It was about a young man from Baltimore who dared to believe that his future could be larger than the limitations others placed before him. Even today, many fans continue to revisit his performances in Ragtime, A Soldier's Story, and In the Heat of the Night. Those performances remain powerful because great acting does not disappear when the headlines fade. His life serves as both an inspiration and a warning. His achievements proved what talent and perseverance could accomplish. His struggles reminded us that success does not protect anyone from pain. Years after his passing, he was honored by the Great Blacks in Wax Museum in Baltimore, ensuring that future generations would remember his contributions to American culture. The applause eventually faded. The cameras eventually stopped rolling. But Howard Rollins left behind something stronger than fame. He left behind a legacy. Perhaps that is why his story continues to resonate today. Not because of how it ended, but because of everything he achieved before the darkness arrived. He represented a generation of black actors who fought for opportunities that did not come easily. Every role he accepted carried the responsibility of opening doors for those who would follow. Through talent, discipline, and determination, he helped prove that black performers could lead powerful stories and command respect on the biggest stages in American entertainment. His life was complicated. His journey was imperfect. But his impact remains undeniable. Today, younger audiences may discover him through classic films, television reruns, or conversations about the pioneers of Black Hollywood. When they do, they will find more than an actor. They will find a man who refused to let his circumstances define him. A man who reached extraordinary heights despite enormous obstacles. And a man whose story still reminds us that behind every public success is a private struggle most people never see. If this story moved you, share your thoughts below. Do you believe Howard Rollins would have become one of the greatest actors of his generation if addiction had never ended?